La Torá de Sadaí, Eloá, único, Dios todopoderoso, escrita por su dedo, afirmando así el Eterno ser sus únicas escrituras que anuncian en este tiempo final con el sonido de gran chofar. Caballo blanco con su espada y el chofar viene a la tierra, rey de justicia, ¡Victoria! de Israel. ¡Victoria! Alerta, alerta. Ya viene Yahoshua, el Mesías, victorioso, triunfante, venciendo la gran confusión de Babel. Alejei Shalom, amados videoescuchas. Como les prometí en el anterior video, que continuaría las anteriores buenas noticias, dando fiel testimonio por la Torá. En ellas vimos brevemente cómo viene Amasías a cumplir su gran victoria, un juicio sobre todos los transgresores de sus únicas y verdaderas escrituras, la Torá, entregadas por el mismo Eterno a Mosé en el monte Sinaí, escritas en tablas de piedra con su dedo. En Shemot, Éxodo 31:18. Sadaí Eloá le dio a Mosé, cuando había terminado de hablar sobre el monte Sinaí, las tablas de testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Eloá. En esta escritura está el misterio de salvación y vida eterna, que los transgresores de la Torá, como varios escribas y traductores, usaron como modelo. Estas únicas y verdaderas escrituras, usando sus corruptas mentes carnales para plagiar y copiar otras Biblias, añadiéndole y quitándole a la original ordenada por el Eterno. Se han aprovechado ciertos líderes religiosos, hipócritas y fariseos, sabios en su propia opinión, para apostatar a la fe y hacer de ellas inmisericordiamente mercado de almas, sin ningún temor al Eterno, burlándose de él, desobedeciéndole. Lo más abominable de esta pagana transgresión a la Torá es que cambiaron los mandamientos del Eterno por sus propios mandamientos y dogmas religiosos, y se autonominaron con títulos del mundo, como maestros, como también los que son muy avivados muy sutilmente, unos por amor al dinero y otros para ser enaltecidos, y justificar sus pecados, se exhiben en público dándoselas de justos y maestros. A la vez, hipócritamente engañan y mienten, haciéndole fraude a sus incautos seguidores, que han hecho de ellos sus esclavos, defraudándolo impíamente a su prójimo, de mente más débil, con apariencia de piedad, aparentemente enseñando sana doctrina, como lo verán en el siguiente parte del siguiente video. La arrogancia del fanático líder religioso Oscar Hernández, fundador de su grupo fanático religioso Pro 3 Comunicaciones. Para que no resbalemos, para que estemos parados bien, con buenos cimientos, que nuestros pies se mantengan firmes. Eso es lo que nos dice esta cita preciosa de este Salmo 17, verso 5. Todo lo que hagamos hay que hacerlo como el Creador nos dice, y nadie nos va a poder hacer frente todos los días de nuestras vidas. Así como estuvo con Moshe, así estuvo con Yahoshua, y así estará contigo todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente, y todo lo que hagas, todo lo que inicies, va a prosperar, todo te va a salir bien. Eso es lo que el Creador nos está diciendo aquí. Así que volvámonos de nuestros malos caminos. Analicemos a través de la palabra del Eterno si hemos hecho bien o si hemos hecho mal. Y lo que Él nos indica es estar en Shalom con Él y con los hombres. Eso es lo que el Creador quiere. ¿De acuerdo? Eso es reivindicar nuestro camino. Vamos a revisar la tercera cita. Y esto es el Salmo 19, verso 13.
es un poquito más adelante, Salmo 19, verso 13. Fíjense, ¿de qué manera entonces pueden ser ordenados nuestros pasos? ¿O de qué manera se puede ejecutar la sana doctrina o predicar? ¿De qué tenemos que hablar nosotros con nuestros labios? O con nuestro corazón, porque de ahí salen también los pensamientos y las palabras. ¿De qué tenemos que hablar? ¿Cuál es el tema que nosotros tenemos que compartir al pueblo? Como ministros pequeñísimos. Se está ministrando la palabra, pero no es porque yo sea perfecto, sino porque el Ruach que mora en mí es el que tiene que hablar de la palabra. Y para que esto sea verdadero y fiel, entonces tiene que hacerse lo que está escrito en la palabra. No hay otra manera. Amados videoescuchas, ya vieron el video de la fanática arrogancia presuntuosa y religiosa de este líder religioso, cómo sin dignidad moral ni vergüenza enseña y engaña diciendo: estemos parados sobre buenos cimientos para que nuestros pies no resbalen y nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestras vidas. Oscar, ¿qué le está pasando? Definitivamente su extremado fanatismo religioso lo tiene ciego y sordo, contagiando a sus simples ovejitas con sus mentiras. Lo más triste es verlo que tiene tapados los oídos para no oír la verdad, para poder engañar. Todo esto prueba que usted está parado no sobre cimiento firme, sino sobre un cimiento o fundamentos de heno y hojarasca, de engaño, injusticia, mentira, calumnia e indolentes fraudes, que le está haciendo a sus débiles y simples ovejitas, y en vez de hipócritamente engañarlas con su propio fundamento, alimentándolas como todo líder fanático religioso, transgresor de la Torá, con comida descompuesta, adulterada, que conduce con sus engaños y mentiras a sus cegatonas y débiles ovejas a la condenación de sus almas. Así lo prometió Yahoshua en Batillá, Mateo 15:14. Déjelos, son ciegos, guías de ciegos. Cuando un ciego guía a otro ciego, los dos se caerán en el hoyo. No solo son ciegos, transgresores de la Torá, sino también sordos. Excúseme, Oscar, pero la verdad es que usted es tan ciego y sordo que no obedece al Eterno. Por eso engaña a sus débiles ovejitas, mintiéndoles, delirando, les enseña que nadie los podrá hacer frente. Tremenda y religiosa presunción, tan engañosa, suena a trampa religiosa, para tenerlos como esclavos, defraudándolos, dándoselas de justo. Oscar, es que no ve ni entiende las mentiras que está enseñando. Ustedes no son Torá, sea honesto. Cuénteles a sus engañadas ovejitas la verdad de todo el mal que me han hecho, como animales carroñeros, transgresores de la Torá. ¿Y cuánto tiempo hace que este servidor, como el águila enfrenta una tormenta, de la misma manera lo estoy enfrentando y usted huyendo? Su cobarde huida me recuerda el siguiente testimonio cristiano. A un águila se le extravió una de sus polluelos, aguilucho, y fue a parar donde había una gallina que juntaba sus polluelos bajo sus alas. Y sucedió que la gallina, al ver el aguilucho, a pesar de no ser de su misma especie, lo juntó también bajo sus alas y lo protegía como si fuera uno de sus polluelos. Cierto día se encontraban los polluelos fuera de las alas de la gallina, y al oír un chillido, los polluelos corrieron despavoridos gritando: un falso profeta, y se escondieron bajo las alas de su madre, la gallina. Pero el aguilucho, como no era de la misma naturaleza de los polluelos, no huyó, sino que al oír la voz la identificó que era su madre águila, y lleno de felicidad alzó su cabecita y esperó que su madre, el águila, lo rescatara. Moraleja: no es que me las esté dando de profeta, mucho menos de maestro, sino poniendo una comparación, que cuando las acciones malas, engañosas y mentirosas, como las que ustedes vienen haciendo, usted, Oscar, y su arrogante hijo, no son de la misma naturaleza del Eterno, sino obras de Satán, del rey del engaño y la mentira. Por esta razón, así ustedes me vean a mí, que estoy diciendo la verdad, que les estoy venciendo como el águila, su vil tormenta que me fabricaron a mis espaldas en secreto,
y solapadamente sus abominables protegidos. Y en vez de reconocer su vil pecado, enfrentarme y pedir perdón, contender conmigo por la fe, por la Torá, la vil calumnia que me fabricaron por egoísmo y envidia a mi talento que el Eterno me dio, que fue lo que les causó tan feroz envidia como los animales carroñeros, que cuando ven que otro animal es más veraz al cazar su presa, por envidia se lanzan sobre él a quitarle su presa. Pero estos terribles abominables que aparentan ser el pueblo del Eterno, procedieron peor que los animales carroñeros. Por eso fue que a mis espaldas, sin estar yo presente, solapadamente y en secreto, por su abominable egoísmo y terrible envidia, me despedazaron, me calumniaron injustamente y condenaron mi talento. Y después, cuando ya tenían sus panzas llenas de haberse saciado contra mí, como el más feroz de los animales carroñeros, huyeron como huyen los cobardes cuando cometen un delito. Ustedes dirán, mis amados videoescucha, esto no se parece en nada al testimonio del águila y la gallina, ya que los polluelos huyen por ser animalitos indefensos. Yo les contesto, es cierto, pero el parentesco está en su naturaleza. Los pollitos son una especie doméstica nacidos de la gallina, y como tal obedecen y oyen a la voz de mando de su madre la gallina. En cambio, el aguilucho es de naturaleza águila, un animal feroz de caza, y es alimentado por su madre águila. Esta es su diferencia, son diferentes naturalezas. El polluelo conoce y obedece a la voz de la gallina, y el aguilucho a su madre el águila. O sea, no eran de su misma naturaleza. Esto mismo pasó con estos dos abominables carroñeros. Excúseme la expresión, pero es la verdad. Actuaron como animales de carroña y a la vez como gallinas. Esta es la razón por la cual siguen huyendo de mí como gallinas. Seguramente me ven muy ignorante, débil como los polluelos. Y por eso en sus perversas mentes maquinaron cómo destruirme. Y como fracasaron, reconocieron mi carácter del águila y terrible arrogancia y soberbia. No reconocieron su abominable pecado y no les quedó otro camino que seguir huyendo de mí. Lo más triste, amados videoescuchas, es que algunos fanáticos religiosos, tal vez por ser de la misma naturaleza y les gusta lo malo, las maldades, por estar sacando a la luz las maldades de estos abominables transgresores de la Torá y no entender, me calumnian sin conocerme, tratándome que soy falso o que me estoy vengando. Me tiran la piedra y también huyen de mí. A estos fanáticos calumniadores religiosos les diré que están equivocados, que ni lo uno ni lo otro. Lo que estoy haciendo no es de la naturaleza de los lobos feroces, sino del carácter conforme a la mente del Eterno. Anuncio y denuncio lo que Él me revela por su Torá, y ustedes están en contra de Él, de esta obra. Y es por eso que defienden a estos abominables transgresores de la Torá. Con esto demuestran que son de su misma naturaleza. Por eso no entienden que lo que estoy haciendo es en bien de las almas del Eterno, y que los dos cómplices, papá e hijo, se muestran como lobos carroñeros con todo el mal que están haciendo al simple y siguen todos huyendo. Y estos dos últimos, papá e hijo, en sus cultos religiosos, siguen campantes como si nada hubiese pasado, engañando hipócritamente, ocultando sus malvados pecados, enseñando Torá, dándosela sutilmente de maestro. Claro que lo niegan, que no están enseñando, que no son maestros, pero están enseñando arrogantemente. Con esto están demostrando que son maestros, y creo así que lo creen sus débiles e ingenuas ovejitas. Terrible engaño y fraude. Esto es lo que me duele y me preocupa, sus almas. Por eso es mi obligación, en obediencia al Eterno, denunciar su rebelión y fraude, como me lo hicieron a mí, y alertarlos y recordarles que están en contravía de la siguiente enseñanza. Jacob, Santiago 3:1. Mis hermanos israelitas, no se hagan rabinos, maestros, muchos de ustedes, sabiendo que recibirán un mishpat, juicio más severo. Con esto les estoy probando que no son ni tienen el mismo carácter de los que somos hijos del Eterno, descendencia del pueblo del Eterno, que no mentimos ni engañamos a nadie. En cambio, ellos hipócritamente andan vestidos de piel de ovejas
y aparentando ser maestros para poder engañar a los simples. Mucho cuidado, mire lo que anuncia la anterior promesa, sabiendo que recibirán un misá, juicio más severo. Si ustedes se fueran verdaderos pueblo del Eterno, como los que hemos sido elegidos por el Eterno, ustedes como verdaderos israelitas que el gran águila condujo al desierto, protegiéndolos de la maldad del faraón. Si fueran de la misma naturaleza del águila, tenían sabiduría y el poder del águila para enfrentarme, pero no lo tienen, por eso huyen, como huyen los culpables, huyen por darles fiel testimonio de lo que es un verdadero israelita, que no profanamos el templo del Eterno como si ustedes lo están profanando, exponiéndose por sus injusticias y engaños, mentiras y arrogancia a los siguientes. Primera de Corintios 3, 17 al 21. Si alguno profana en Bechacá, templo de Nid-Sadai, él lo destruirá, porque verás, el templo de Sadai, el cual son ustedes, es Kadosh, santo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre Israel se cree sabio en este olar hacer mundo, hágase ignorante y llegará a ser espiritualmente sabio. Porque la chomano sabiduría del olar hacer mundo es insensatez para Nin Sadai. Por eso está escrito en la Taná. Sadai sorprende a los sabios en su propia astucia. Y de nuevo, Sadai también sabe que los pensamientos de los sabios no valen nada. Por lo tanto, no permita que ningún hombre se jacte en otros hombres, por cuanto todas las cosas son de ustedes. Oscar, usted por su propio fundamento engañoso y pecador, creo que ninguno de los que somos hijos del Eterno no podemos permitir, como me ordena el Eterno en el anterior mandato, que se siga jactando, deleitándose en sus pecados de sus adulaciones a los hombres. Y es por eso que es mi deber seguir denunciando su fraude, como sus colegas transgresores de la Torá que he enunciado en los anteriores videos. Están profanando el templo de Abba Padre, Sadai y Josué, por estar desobedeciéndole y estar defraudando a los simples e incautos seguidores, desobedeciendo y burlándose del Eterno y discriminándome. Por esta razón, en obediencia al Eterno, hasta que Él me lo permita, le seguiré enfrentando con las buenas noticias de hoy. Como el águila enfrenta una tormenta, los verdaderos israelitas enfrentamos las fanáticas tormentas religiosas de los transgresores de la Torá. Para entender por qué los verdaderos israelitas vencemos las tormentas religiosas como las águilas, debemos saber que el águila es un ave de caza y es la única ave que cuando ve venir una tormenta no huye, al contrario se le enfrenta de frente, la vence y vuela por encima de ella. Con esto está demostrando su sabiduría y fortaleza por encima de las demás aves, simbolizado en la Torá al Eterno Creador, Sadai y Josué, en Shemot, Éxodo 19, 4 al 6. Ustedes han visto qué les hice a los Mistriá egipcios, cómo los cargué a ustedes sobre las alas del águila y las traje a mí. Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí. Entre todos los pueblos, en verdad, toda la tierra es mía. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les hablarás a los hijos de Israel. Si usted, Oscar Hernández, y su hijo fueran verdaderos israelitas, le temían al Eterno y hacían lo que Él ordena en su Torá. No eran tan hipócritas, fariseos y religiosos. Ya habían cambiado de libreto. Habían dejado sus hipócritas y fanáticas costumbres religiosas y paganas, como permitir que la mujer hable y enseñe en su culto religioso. Usted no tocaba tanta trompeta, ni adulaba a sus seguidores y a usted mismo, ni permitía las falsas imitaciones, costumbres y deliraciones judaicas, ni mentiras, ni calumnias, persecución, arrogancia, hipocresía, fariseísmo, con que ustedes dos engañan a sus incautos seguidores y como si fuera poco, con sus hipócritas oraciones en público, como ordenó ya Josué en Mateo 6, 1 al 8, desobedeciéndose y burlándose de él. La prueba es que cuando usted termina de orar, como está más pendiente de su espectáculo religioso,
se ha visto, comienza a adular a sus hermanitas que van llegando virtualmente a su culto religioso. ¡Qué horror! ¡Qué irrespeto a la Torá del Eterno! Con esto está demostrando, dando más testimonio de lo siguiente. Matillahu, Mateo 15, 8 al 9. Este pueblo me honra con labios, pero sus corazones están muy lejos de mí, en vano en su adoración por mí, porque enseñan como Torá mandamientos de hombre. Todo esto es abominación al Eterno. Por eso Masías nos dio el siguiente testimonio cómo debemos orar, para que llegue nuestra oración a la presencia del Eterno y no ser condenado. Lucas 5:16. Él se apartaba a lugares desiertos para hacer tefilá, oración. Y en Marcos 1:35 dice también: por la mañana, levantándose mucho antes de que se hiciera de día, ya Josué salió y se fue a un lugar solitario y allí hizo tefilá, oración. Pero ustedes siguen con su extremo fanatismo religioso, recibiendo el enaltecimiento de sus seguidores y adulándolos, sirviéndoles de tropiezo para que no adoren al Eterno como ordenó a Masías, orar en secreto. Por esta razón, en obediencia a Abba Padre, lo seguiré exhortando hasta que el Eterno me lo permita. Pero ustedes son tan arrogantes y duros de corazón que más bien se burlan del Eterno y sin dignidad y vergüenza, hipócritamente siguen con su hijo orando, deleitándose, exhibiéndose en público, dándoselas de justo y maestro, como se ve a su hijo Yazán en la siguiente prueba. Acerca de los impíos, de los injustos, de los malvados, de los inicuos, de los que son enemigos del Creador y de los hombres del bien, y enemigos del bien, enemigos del bien, enemigos del bien, del Tob. Habla que de verdad, o sea, cuando los malvados florecen o se reproducen como la hierba y brotan los malhechores, que sean destruidos para siempre y siempre. Es duro. No estemos dentro de esa lista. De verdad, volvámonos en arrepentimiento sincero y verdadero ante el Creador del universo. Él no quiere que nosotros estemos en la lista negra. Él no quiere que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida, dice Hitgalut, que cualquiera que le agregare él a las palabras descritas en las profecías de este libro, él agregará todas las plagas que están escritas en ese libro. No podrá escapar. Y a todo aquel que le quitare, él le quitará su nombre del libro de la vida del Cordero y de la gran ciudad y de las cosas que en ella están escritas. No seamos duros para con el Creador, seamos tempranos para escuchar, para admitir consejo, amonestación y retornar a la verdad. No nos quedemos, hermanos y hermanas, no seamos parte de aquellos que son desconocidos, a los cuales les dirá el Adón: apartaos de mí, nunca os conocí, nunca os conocí, nunca os conocí. Reshaim, impíos, hacedores de maldad. Al lago de fuego preparado para el vencido y sus ángeles vencidos caídos. Amados videoescuchas, con respeto les diré, el que vea este arrogante transgresor de la Torá, hijo del anterior líder religioso que vimos en el anterior video, con su chibres apariencia de judío, su vanidad, su modo arrogante de expresarse, como si estuviera ebrio, tiene que ser muy insensato para no captar su hipocresía, presunción, diferentes ademanes con que imita a los judíos, desacreditándolos y con avidez muy sutilmente dándoselas de maestro de la Torá, y a la vez con su desordenado fanatismo y orgullo religioso que delata sus chifles ademanes, deleitándose en público arrogantemente, testificando hipócritamente como su papá con sus costumbres religiosas y judaicas, que no son los genuinos israelitas, Kadosh santo, pueblo de Israel. Ella Josué nombró sus atributos en
Yohanan Juan 1:47. Los que tratamos de tener este gran atributo, anunciamos las buenas noticias que nos ordena Abba Padre por su Torá, sin doblez de corazón o hipocresía, ya que entendemos que somos aguiluchos, hijos del gran águila. No somos enseñados por los hombres para hacernos israelitas, ni para hacernos rabinos o maestros, títulos del mundo, rabinos, maestros, teólogos, pastores, roé, moré, profetas, etc. Para poder engañar a la humanidad, nosotros los genuinos israelitas somos enseñados por Abba Padre, por revelación divina, al escudriñar la Torá, Yohanan o Juan 6:45. Creo por la Torá que esta es la verdadera manera para vencer las tormentas fanáticas religiosas, con el poder y la sabiduría que nos da Abba Padre, representado en el gran águila, que ya vimos en Shemot, Éxodo 19, 4 al 6. Esta gran águila me ha protegido y seguirá protegiendo a sus aguiluchos, que nos alimentamos con comida sólida y fresca, que no mentimos ni engañamos, porque el Eterno nos ha dado el poder, la sabiduría y la fortaleza de la gran ave, el águila, para enfrentar toda clase de dificultades, tormentas, discriminaciones, persecuciones religiosas, protegiéndonos la vida de su gran enemigo a Satán y sus malvados ministros, que han intentado destruirme. Todo esto lo hemos logrado en el Rúa de Abba Padre, que nos da la fe y obediencia para serle fieles, perseverantes hasta el final, siempre regados más y más con el agua pura de la palabra de Abba Padre, que nos lleva a la salvación y la vida eterna. Este es el galardón que recibiremos por enfrentar como las águilas las tormentas religiosas de los animales carroñeros, como el cuervo o lobo rapaz, que se alimentan con carroña, comida putrefacta, la misma con que alimentan sus críos. Esto último es la representación de los falsos maestros de la Torá, que la transgreden añadiéndole sus propios mandamientos y filosofías huecas y judaicas. Y si los miramos humanamente, sí son maestros, pero de la letra, que mata. Así lo estamos viendo y palpando a montones en las religiones cristianas y no cristianas que están transgrediendo la Torá. Pero los que la obedecemos, guardamos los mandamientos del único maestro que nos enseña, Yohanan, Juan 15, 4, 16. Permanezcan unidos conmigo como yo con ustedes, porque como rama no puede dar fruto por sí sola, separada de la vid, así ustedes no pueden dar frutos separados de mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquellos que permanezcan unidos conmigo y yo con ellos, estos son los que dan mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer ni una sola cosa. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como una rama y se seca. Lo recogen y los echan al fuego y se queman. En este misterio de Josué, el único y genuino maestro, nos muestra cuál es el verdadero israelita y el falso. Los verdaderos israelitas, como somos aguiluchos hijos de la gran águila Elohá Dios, tenemos el privilegio como hijos del gran águila de ser de la misma naturaleza de Abba Padre. Por esta razón, si le obedecemos y le somos fieles y leales, Él nos revela los misterios del reino de los cielos, que nos prometió y a Josué por su Torá, y pregonarlos en sus buenas noticias con sabiduría y la fortaleza del gran águila, como se la dio a su siervo Mosé, que por su lealtad, humildad y mansedumbre y amor a sus hermanos israelitas, el Eterno lo escogió y le dio el poder del gran águila para conducir a su pueblo a la tierra prometida y enfrentar toda clase de tormentas religiosas del faraón y su ejército, hijos de Satán. También le dio poder para destruir la rebeldía de sus enemigos, los religiosos Corán, Datán y Abirán, que se rebelaron contra Mosé, mejor dicho, contra Elohá el águila, y los protegió en el desierto de toda clase de tormentas. Tormentas paralelas a las tormentas religiosas fabricadas por los corruptas mentes carnales de todos los líderes religiosos, mentirosos, fanáticos, fariseos e hipócritas religiosos, transgresores de la Torá, desobedientes al Eterno, que han formado sus respectivas religiones y grupitos religiosos, que se han rebelado en contra del Eterno, como hicieron los religiosos Corán, Datán y Abirán. Se rebelaron contra Mosé para adorar a un dios ajeno, su becerro de oro. Algo semejante estamos viendo hoy entre las religiones cristianas y no cristianas, que con sus filosofías judaicas
de sus falsos maestros se están rebelando contra el Eterno. Me excusa Oscar, pero también usted y sus cómplices se han rebelado contra el Eterno, transgrediendo su Torá, sus mandamientos, creyéndose en sus mentes que son maestros. Por eso andan en una confusa y pagana carrera maratónica como los lobos feroces, cazando sus ingenuas presas, seguidores en la oscuridad de la noche, peor que los maestros cristianos. Oiga bien, Oscar, como lo que está haciendo usted con su arrogante hijo, que con sus ademanes judíos, gorras y sombreros y vestimentas judías de lo exterior, muy mal imitadas por él, no sabe que el Eterno rechaza y condena. En Romanos 2:28 al 29. Porque no es Yahudí judío el que es exteriormente, y el Brit Milá, circuncisión, es la externa de la carne, sino que es Yahudí judío el que lo es interiormente, el Brit Milá de la ley del corazón, en el Rúa, no por la letra. Así que su tefilá, alabanza, no procede de los hombres, sino de Nin, nuestro Eloá, Dios. Como lo está haciendo este mal imitador de los judíos, hijo del líder religioso en mención, que vieron antes, muy sutilmente dándoselas de maestro de la Torá, sabio en su propia opinión en la letra, con esta fanática y religiosa confusión, con sus respetuosos ademanes haciendo muecas, sus miradas extraviadas, arreglándose el bigote, con voz arrogante y engañando Torá irreverentemente, da la impresión que estuviese ebrio. La anterior enseñanza nos aclara que todas esas enseñanzas, alabanzas, oraciones, fariseas, hipócritas en público, adulaciones, lisonjas, etc., proceden de los hombres, ya que la verdadera alabanza de genuino judío e israelita, que pertenecemos al pueblo de Israel, elegido por el Eterno, como su pueblo cabo santo, no engañamos ni enseñamos Torá, sino que damos fiel testimonio, anunciando con verdad las buenas noticias por la Torá. Todo este orden y respeto procede de Sadaí, Eloá, Dios. Pero los que se alimentan con comida descompuesta, como animales carroñeros, alimentando a sus críos con comida descompuesta, adulterada, ingiriéndola en el suelo, no imitan al águila, que es tan limpia, sabia y poderosa que alimenta a sus aguiluchos en la altura de las peñas, con comida fresca que ella misma caza. Ella es limpia, no se alimenta con carroña putrefacta, que despedazan los carroñeros. Me excusa Oscar, así como algunos de ustedes me intentaron despedazar tan paganamente, peor que los hipócritas y fariseos que quisieron despedazar a la mujer adúltera cuando la encontraron, según ellos, en adulterio. Ellos al menos temieron a Masías y reconocieron que eran pecadores y no tiraron la piedra, dieron la vuelta y se fueron. Pero ustedes persisten en seguir haciendo lo mismo. Por esta razón, en obediencia a Abba Padre, los exhorto con el siguiente mandato de Tito 1:10 al 13. Por cuanto hay muchos hombres rebeldes, embaucadores, embusteros, especialmente los que son incrédulos y fusilados, cuyas bocas deben de ser tapadas. Amados videoescuchas, creo que Abba Padre, por mi lealtad hacia Él, en su infinita misericordia me está dando a mi avanzada edad de estar viendo y viviendo sus grandes promesas, prometida a este fiel servidor, prometida en este mandato, donde me ordena, reprenda drásticamente los embaucadores, embusteros e incrédulos, que Él ordena que cuyas bocas deben de ser tapadas. Es tan cierto y real este fiel testimonio que usted, Oscar, y su arrogante hijo, y todos los demás arrogantes transgresores de la Torá del Eterno, los tiene callados con las escrituras de la Torá, que Él me ha revelado para reprenderlos, y sus bocas están tapadas, y es por esta razón que siguen huyendo de mí, por no tener el Rúa de Abba Padre, para contender conmigo por la fe. Será, amados videoescuchas, que estoy venciendo como el águila con la guianza del Rúa de Abba Padre las abominables tormentas religiosas de estos indolentes y despiadados transgresores de la Torá de Abba Padre. Lo más confuso de estos transgresores de la Torá es que presuntuosamente pregonan que ya son salvos. Tengan mucho cuidado con sus arrogancias y presunciones, que el Eterno les promete lo contrario en Tehilim, Salmo 101, 3 al 7. No permitiré ante mis ojos cosa vergonzosa. He odiado los transgresores,
un leve de corazón perverso, no se ha unido a mí. No he conocido un hombre perverso, porque él se vuelve de mí. Al que calumnia a otro, en secreto lo destruirá. Los ojos altivos y de un levatón, corazones insaciables, con ellos no he comido. Yo miro a los leales de la tierra, para que ellos puedan morar conmigo. Aquel que caminó en senda perfecta, él mismo ministró a mí. No morará en mi allí casa ninguna persona orgullosa, ningún mentiroso puede ser mi consejero. ¿Será que este testimonio es verdad? Por lo tanto, repréndelo drásticamente para que los creyentes puedan ser firmes en la misma fe. Amados videoescuchas, juzguen ustedes mismos por la Torá y háganmelo saber. Hasta la próxima nueva noticia. Shalom.